México, Perú, Egipto, Yucatán, Grecia, India, Tíbet, Fenicia, Persia, Caldea, Troya, Cartago, etcétera, etcétera, etcétera. El ascenso milagroso de la energía seminal hasta el cerebro se hace posible gracias a cierto par de cordones nerviosos que en forma de 8 se desenvuelven a derecha e izquierda de la espina dorsal. En la filosofía china este par de cordones son conocidos con los nombres de yin y yang, siendo el Tao el sendero del medio, el canal medular, la vía secreta por donde asciende la culebra. Es obvio que el primero de estos canales es de naturaleza lunar. Es ostensible que el segundo es de tipo solar. Cuando los átomos lunares y solares hacen contacto en el triveni, cerca del coxis, despierta la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Los cabalistas hebreos nos hablan del misterioso Da'at que aparece en el árbol de la vida, al cual nunca se le asigna ni nombre divino ni mueste angélica de ninguna especie y que tampoco tiene ningún signo mundano, planeta o elemento. Da'at, el sepirot secreto del misterio hebreo, se produce por la conjunción de Abba, el Padre que está en secreto, y de Ama, la Madre Suprema. El padre y la madre, Osiris e Isis, están perpetuamente unidos en Yesod, el fundamento, el noveno sepirot, el sexo, pero ocultos por el misterio de Da'at o conocimiento tántrico, el cual se procesa con el Sahaja Maituna, magia sexual. Entre estos dos aspectos bipolares de la creación nuestro Padre que está en secreto y nuestra divina Madre Kundalini se va tejiendo y destejiendo el telar de la vida. Cuenta la leyenda de los siglos que cuando Semele la madre de Dionisio, vio a Zeus, su divino amante, en forma divina como el rayo, ella se quemó y estalló dando nacimiento a su hijo prematuramente. Ciertamente, nadie puede ver a Dios cara a cara sin morir. La muerte del mí mismo, del sí mismo, es indispensable antes de poder contemplar la faz resplandeciente del anciano de los días. Así como la vida representa un proceso de gradual y siempre más completa exteriorización, o extraversión, igualmente la muerte del ego es un proceso de interiorización graduativa en el que la conciencia individual, la esencia pura, se despoja lentamente de sus inútiles vestiduras, al igual que Ishtar en su simbólico descenso, hasta quedar enteramente desnuda y despierta en sí misma ante la gran realidad de la vida libre en su movimiento. Indubitablemente, para que la luz, que constituye la esencia anímica embotellada ahora entre el ego animal, comience a brillar, centellear y resplandecer, debe liberarse. Mas en verdad os digo que esto solo es posible pasando por la terrible aniquilación budista. Disolviendo al yo, muriendo en sí mismos. La energía sexual es ciertamente un poder tremendo, explosivo en alto grado, maravilloso. Aquel que aprenda a usar el arma erótica, la lanza de los pactos mágicos, podrá reducir a polvareda cósmica al yo de la psicología. No está de más afirmar solemnemente que la lanza como emblema ocultista de la fuerza sexual, viril, juega un gran papel en numerosas leyendas orientales por ser el instrumento de salvación y de liberación, que blandida inteligentemente por el asceta gnóstico le permite reducir a cenizas a todo ese conjunto de elementos indeseables que forman al ego, al mí mismo, al sí mismo. Longinos, en la pasión de nuestro Señor el Cristo, desempeña el mismo papel esotérico que San Miguel y San Jorge. Incuestionablemente, Cadmo, Perseo y Jasón, hacen oficio similar entre los paganos. Ensartar al dragón o atravesar de un lanzazo el costado de Cristo, cual los caballeros celestes o los héroes griegos, suele ser algo profundamente significativo. La cruz de San Andrés y el asta santa alegorizan íntegramente a todo el trabajo de la aniquilación budista. Y al citar con profunda veneración a la cruz de San Andrés y a la pica santa, jamás cometeríamos el error imperdonable de olvidar al Santo Grial. Las cráteras sagradas de todas las religiones representan al órgano sexual femenino de la generación y también de la regeneración y que corresponde ciertamente al vaso cosmogónico de Platón, a la copa de Hermes y de Salomón y a la urna bendita de los antiguos misterios. La madre de nuestra carne o la mujer de la serpiente es célebre en las tradiciones mexicanas que la representan caída de su estado primitivo de dicha y de inocencia. Según los libros de Zoroastro, el primer hombre y la primera mujer fueron creados puros y sometidos a Ormuzd, su hacedor. Arimán los vio y se sintió celoso de su felicidad.
Los abordó en forma de culebra, les presentó unos frutos y los convenció de que era él mismo el creador del universo entero. Le creyeron, y desde entonces su naturaleza se corrompió totalmente. Los monumentos y las tradiciones de los hindúes confirman la historia de Adán y Eva y de su caída. Esta tradición existe asimismo entre los budistas tibetanos y era enseñada por los chinos y los antiguos persas. El pecado original es, pues, la raíz del ego, la causa causal del mí mismo, del sí mismo. Las expiaciones que se celebraban entre diversos pueblos para purificar al niño a su entrada en esta vida constituyen de hecho un pacto de magia sexual. En Yucatán, México, se llevaba al niño al templo, donde el sacerdote derramaba sobre su cabeza el agua destinada al bautismo y le daba un nombre. En las Canarias, las mujeres desempeñaban esta función en lugar de los sacerdotes. Adán y Eva aparecen siempre separados por el tronco del árbol paradisíaco. En la mayoría de los casos, la serpiente, enrollada en torno a aquel, se representa con cabeza humana. Solo mediante el pleno cumplimiento del pacto mágico sexual del sacramento del bautismo es posible aniquilar al pecado original para retornar al paraíso. Yaquín y Boaz, Urim y Tumim, Apolo y Diana, son ciertamente las dos columnas torales del templo de la sabiduría. En medio de las dos columnas del templo se encuentra el arcano A, Z, F, la clave de la gran obra. Goethe, adorando a su divina madre Kundalini, la serpiente sagrada que asciende por el sendero Tao, la médula espinal, exclamaba lleno de éxtasis. Virgen pura en el más bello sentido, madre digna de veneración, reina elegida por nosotros y de condición igual a los dioses. Anhelando morir en sí mismo, aquí y ahora, aquel gran iniciado, durante la cópula metafísica, después de haber comprendido en forma íntegra cualquier error psicológico, gritaba con todas las fuerzas de su alma. Flechas, traspasadme. Lanzas, sometedme. Mazas, heridme. Todo desaparezca, desvanézcase todo. Brille la estrella perenne, foco del eterno amor. Comprender y eliminar, he ahí la clave de la cruz de San Andrés. Así es como vamos muriendo de instante en instante, no es posible eliminar radicalmente un defecto psicológico sin antes haberlo comprendido íntegramente en todos los niveles de la mente. Durante el coito químico, Devi Kundalini, nuestra madre cósmica particular, individual, puede y debe empuñar la pica santa, el asta de Minerva, la lanza de Aquiles, el arma de Longinos, para destruir el defecto psicológico que realmente hayamos comprendido. Pedid y se os dará, golpead y se os abrirá. Dice la leyenda de los siglos que el señor Quetzalcóatl en vísperas de su caída, decía: mis casas de ricas plumas, mis casas de caracoles, dicen que yo he de dejar. Lleno entonces de alegría, mandó a traer a la reina, a la estera preciosa. Id y traed con vosotros a la reina Quetzalpetl, la Eva de la mitología hebraica, la que es deleite de mi vida, para que juntos bebamos hasta embriagarnos. Fueron los pajes hasta el palacio de Tlamachuayán y de allí a la reina trajeron. Señora reina, hija mía, nos manda el rey Quetzalcóatl que te llevemos a él, quiere que con él goces. Ella les responde: iré. Cuando Quetzalpetl llega, va a sentarse junto al rey. Le dieron de beber 4 veces y la quinta en honor de su grandeza. Y cuando estuvo embriagada comenzaron a cantar los magos y se levantó titubeante el mismo rey Quetzalcóatl y le dijo a la princesa en medio de cantos: esposa, gocemos bebiendo de este licor. Se refiere al licor de la lujuria. Como estaban embriagados nada hablaban ya en razón. El lujurioso no entiende razones. Ya no hizo el rey penitencia, ya no fue al baño ritual, tampoco fue a orar al templo. Al fin el sueño les rinde. Y al despertar otro día, los dos se pusieron tristes, se les oprimió el corazón. En la mitología hebraica se dice que Adán y Eva también se pusieron muy tristes después de haber comido del fruto prohibido y fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Dijo entonces Quetzalcóatl: me he embriagado, he delinquido. Nada podrá ya quitar la mancha que he echado en mí. Entonces con sus guardianes se puso a cantar un canto. A la multitud que esperaba afuera, se le hizo esperar más.
Mortificado, lloroso, lleno de pena y angustia, al ver que sus malos hechos eran conocidos ya y sin que nadie lo consolara, ante su Dios se puso a llorar. Esto es textual de la épica náhuatl y nos invita a meditar. Lo que a continuación prosigue es fácil colegirlo si leemos los siguientes versículos de la Biblia hebraica. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Génesis 3, 23, 24. La huida de Quetzalcóatl, su salida misteriosa de la tula paradisíaca, resulta ciertamente insólita, inusitada. Dicen que entonces quemó todas sus casas de oro y plata y de conchas rojas y todos los primores del arte tolteca. Obras de arte maravillosas, obras de arte preciosas y bellas, todo lo enterró, todo lo dejó escondido allá en lugares secretos, o dentro de las montañas o dentro de los barrancos. Riquísimo tesoro inagotable que posteriormente hubo de buscar y hallar. Riqueza esotérica escondida entre las entrañas de la tierra. Místicos párrafos de anáhuac que sabiamente traducidos en términos gnósticos y alquimistas resultan superlativos. Reducción metálica del oro espiritual es la secuencia o corolario inevitable de toda caída sexual. Cuando se hace alusión a las obras de arte maravillosas, a las obras de arte preciosas y bellas, conviene entonces que estudiemos entre líneas la gran epístola universal de Santiago, el bendito patrón de la gran obra. Véase la Biblia hebraica. Enoch encontró el tesoro escondido e imperecedero entre las montañas vivientes del monte Moría. Cada uno de nosotros debe buscar su herencia perdida. El tesoro jamás se encuentra en la superficie de la tierra, es necesario descender al averno para hallarlo. Visita interior a terrae rectificatur invenies occultum lapidum. Visita el interior de la tierra que rectificando encontrarás la piedra oculta. Indubitablemente, la piedra filosofal y todas esas gemas preciosas de la Jerusalén celestial, simbolizando virtudes y poderes cósmicos trascendentales, constituyen el tesoro de Quetzalcóatl, nuestra riqueza íntima particular, que dejamos escondida al salir del Edén y que debemos buscar dentro de nosotros mismos aquí y ahora. Ante el árbol de la vejez, el Señor vio su faz, y lleno de infinito dolor dijo: Viejo soy. Llegó otra vez a otro sitio y se puso a descansar, se sentó sobre una piedra y en ella apoyó las manos. Se quedó mirando a Tula y con esto se echó a llorar. Lloraba con grandes sollozos, doble hilo de gotas cual granizo escurrían. Por su semblante rodaron las gotas y con sus lágrimas la roca perforó. Las gotas de su llanto que caían la piedra misma taladraron. Las manos que en la roca había apoyado, bien impresas quedaron en la roca, cual si la roca fuera de lodo y en ella imprimiera sus manos. Igualmente sus posaderas, en la piedra en que estaba sentado bien marcadas e impresas quedaron. Aún se miran los huecos de sus manos allá donde se llama Temacpalco. En realidad, stricto sensu, en la roca, en la piedra, en el sexo, subyace escondida la electricidad sexual trascendente que lo mismo puede esclavizar que liberar al hombre. Estas notas definitorias nos invitan a la reflexión. El fenómeno quetzalcoatliano resulta siempre asombroso y de actualidad palpitante. Ciertamente, no estamos haciendo aclaraciones semánticas, solo queremos comentar el mensaje quetzalcoatliano por vía fenomenológica. Dicen que el bendito, después de haber sufrido mucho, llegó a un sitio que se llama Puente de Piedra. Agua hay en este lugar, el enseminis, agua que se alza brotando, agua que se extiende y difunde. Los antropólogos modernos han interpretado en forma disímil y desaparejadamente errónea, nada saben sobre el esoterismo de Anáhuac. Desconocen el sentido religioso de estos cantos. Aunque esto parezca ajeno al gnosticismo, en el fondo no lo es y debemos poner gran énfasis en lo siguiente. El bienaventurado volvió al camino que otrora había abandonado. Dicen que desgajó una roca e hizo un puente y por él pasó a la otra orilla. Así fue como el gran avatara de los aztecas reanudó su camino y llegó a un sitio que se llama Agua de Serpientes. Los autores árabes dan a esta fuente el nombre de Olmat y nos enseñan, además, que sus aguas dieron la inmortalidad al profeta Elías. Sitúan a la famosa fuente en el Mogollón, término cuya raíz significa
mar oscuro y tenebroso, indicando con esto al caos metálico, esperma sagrado o materia prima de la gran obra. Este conocimiento escapa a los normales análisis racionalistas.